hablaremos de los centroides. Pero primero hay que recordar qué es un centroide. El centroide es el mismo centro de gravedad cuando la figura tiene espesor y densidad uniforme del área que se muestra en una figura. En este caso tenemos esta figura como ejemplo, pero para poderla resolver tenemos que tener en cuenta que lo ideal es tener figuras geométricas comunes. Entonces en este caso, ¿qué podríamos hacer? Bien, pues lo que podríamos hacer sería trazar un rectángulo de esta manera. Para que así tengamos que eliminar estas áreas y poder quedarnos con lo que al final queremos, que es la figura original. Entonces tendríamos que trabajar en este caso tres figuras diferentes, que vendría siendo mi figura número 1 es todo el rectángulo, mi figura número 2 sería todo el triángulo y mi figura 3 pues sería este cuarto de círculo. Entonces, para poder resolver esta figura nos podemos basar en la siguiente tabla. En la siguiente tabla pues nos muestra la cantidad de figuras que tenemos, en este caso ya les mencioné anteriormente, son 3. Y las siguientes columnas son para lo siguiente. Esta columna pues es para poner el área de las 3 figuras. La siguiente columna es para poner el centroide en X y la siguiente para poner el centroide en Y. Y pues las últimas 2 columnas serán para el producto del centroide por el área. En este caso vendría siendo en X y con respecto a Y. Bien, entonces, para sacar el área de la primera figura, tenemos que ver cuál es nuestra primera figura. En este caso es el rectángulo. El área del rectángulo, en este caso, es base por altura. Entonces, para conseguir la base, pues aquí en las medidas nos dice que de aquí a acá tenemos 60 milímetros. Y como este es un radio, significa que la misma distancia de aquí a aquí es la misma que esta. Entonces podríamos ver que si sumamos 60 más el radio, pues nos va a dar la base. En este caso 60 más 37.5 vendría siendo la base de 97.5. Esa sería nuestra base y pues nuestra altura igualmente es la del radio. Entonces sería 97.5 por 37.5 nos da un resultado que es 3656.25. Entonces pues eso ya lo podríamos anotar en el área. Ahora, para sacar el centroide respectivo a X, tenemos que trazar una línea en la figura en donde pueda estar en equilibrio. En este caso para X podríamos trazar una línea aquí, ya que lo que buscamos es esta distancia. No quedó muy centrada, pero pues imaginemos que es el centro. Entonces, si ya sabemos que la distancia de aquí a acá es de 97.5, pues solamente tendríamos que sacarle la mitad. Entonces sería 97.5 entre 2 nos da un resultado de 48.75. Y ahora, para sacar el centroide en Y, pues tendríamos que trazar igual una línea que mantenga en equilibrio la figura. Pues en este caso sería por el mero centro, de esta manera, para buscar la medida. La altura pues es de 37.5, entonces igualmente solamente tenemos que sacar la mitad. En este caso sería 37.5 entre 2. Pues la distancia sería de 18.75. Bien, entonces pues solo nos quedaría anotarlo. En este caso pues, como dijimos anteriormente, el centroide en X es 48.75, entonces lo anotamos. Y el centroide en Y es 18.75. Ahora, para sacar el área de mi segunda figura, que es un triángulo, en este caso la fórmula sería base por altura entre 2. Entonces, si ya conocemos mi base y mi altura, pues simplemente tendremos que aplicarla. En este caso, mi base es de 37.5
y mi altura es de 60. Entonces el resultado sería 2250 entre 2. Mi área sería de 1125. Entonces ya lo anotamos acá. Ignoren ese número. Entonces, igualmente como lo hicimos en este rectángulo, para encontrar el centroide en X y en Y, primero tendremos que trazar una línea para el centroide en X. En este caso la línea, las fórmulas me dicen que respecto al ángulo de 90 grados tengo que sacar una tercera parte, entonces más o menos sería una tercera parte de la base. Entonces en este caso sería más o menos por aquí. Y para el centroide en Y, pues igualmente serían de mi ángulo desde mi ángulo recto hasta mi ángulo agudo, que es este, sería una tercera parte. Entonces la línea iría más o menos como por aquí. Entonces, esta es una tercera parte de toda la altura, entonces es 60 entre 3, pues serían 20. Entonces, este es mi centroide en X. Y pues esto también es una tercera parte y la altura es de 37.5, entonces igualmente sería 37.5 entre 3, pero aquí son dos terceras partes. Al contrario que en aquel, esto nada más es una tercera parte, aquí son dos terceras partes, entonces sería 37.5 entre 3 y luego por 2, entonces el centroide en Y es 25. Bien, ahora sacaremos el área de nuestra tercera figura, que es este cuarto de círculo. Entonces, pues primero que nada tendríamos que sacar el área del círculo completo, que vendría siendo la fórmula de pi por radio al cuadrado. Entonces en este caso sería 3.1416 por nuestro radio, que es 37.5 al cuadrado. Pero como solo tenemos una cuarta parte del círculo, todo lo dividiremos entre 4. Esto nos daría un resultado de 1104.46. Entonces este resultado ya lo notamos en la columna del área de mi figura 3. Ahora, para sacar los centroides de este cuarto de círculo, nos tendríamos que basar en una tabla de fórmulas. Esa no la tenemos ahorita, pero la tabla dice que pues tenemos que trazar una línea más o menos donde se pueda mantener esto en el centro de su gravedad. Entonces vendría siendo una línea más o menos por aquí respecto al eje en X, y una línea más o menos como por aquí respecto a su eje Y. Entonces la fórmula nos dice que respecto al radio de la figura se tiene que usar la fórmula siguiente, que vendría siendo 4 por el radio sobre 3pi. En este caso pues sustituimos R, entonces sería 4 por mi radio, que es de 37.5 sobre 3pi. Esto nos da un valor. Entonces ahora, para sacar los centroides de X y Y de mi cuarto de círculo, lo primero que tendremos que hacer será basarnos en una tabla que tiene varias fórmulas. En este caso no contamos con ella, pero pues sí no sabemos la fórmula, y una de ellas dice que pues primero que nada tenemos que trazar las líneas respecto al eje Y y al eje X. Entonces empezamos trazando la línea en eje X, porque recordemos que esta línea está así, pero vamos a sacar este lado, y la línea en el eje Y, que sería esta.
Entonces, la fórmula nos dice que para sacar esto nos tenemos que basar desde el radio, que es 37.5. Entonces la fórmula es 4 por radio sobre 3pi. Esto pues ya lo sustituimos por nuestro valor, que es 37.5 sobre 3pi. Esto nos da un resultado de 15.9154. Entonces, esto es el valor de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero lo que necesitamos es esta distancia. Entonces, simplemente tenemos que restarle este valor a nuestras distancias que ya tenemos. Entonces, si sabemos que esta distancia de aquí a acá es de 97.5, lo único que tenemos que hacer es restarle esto. Entonces, pues sería 97.5 menos 15.9154. Esto nos da un valor de 81.5846. Esto es en respecto a y. Ahora para sacarlo, perdón, en x. Ahora para sacarlo la distancia en y, pues sería lo mismo. En este caso la distancia de aquí a acá solamente es de 37.5. Entonces a eso le tenemos que restar este valor. Entonces ya sería 37.5 menos 15.9154. Esto nos da un valor de 21.5846 con respecto a y. Entonces pues ya lo pasamos a nuestra tabla. En x pues es este valor, lo anotamos. Y en y pues anotamos su valor también. Ahora lo último que nos queda sería multiplicar pues el área por x y el área por el centroide en y ya pues ponerlo en las columnas. Pero primero tenemos que recalcar que estos resultados son negativos, ya que estos resultados son de estas áreas y pues estas áreas al fin y al cabo las tengo que eliminar para quedarme con lo que al final quiero, que es simplemente esta figura. Entonces es por eso que son negativos. Dicho esto, pues ya pasaríamos a llenar la tabla. Entonces aquí sería esto por esto, pues me vendría dando esta cantidad. Ahora multiplicamos igualmente el área por el centroide en y, nos daría este resultado. Y así le damos igual en las figuras restantes. En esto multiplicamos este por este, el resultado sería el siguiente. Y con este igual este por este. Igual en esta, este por este. Y aquí igual este por este. Ahora ya nada más nos queda hacer la sumatoria del área y hacer la sumatoria del área por el centroide de gravedad en x y el área también aquí, o sea, igual, la misma suma. Entonces, aquí el resultado nos da igual a 1426.79. Mi sumatoria de esta columna vendría siendo 65.635.26 y mi sumatoria de esta columna vendría siendo 16.552. Para finalizar,
Lo que tendríamos que hacer ya nada más sería ubicar el centroide de esta figura. Para eso ocuparemos la siguiente fórmula. Con respecto a x sería la fórmula de la sumatoria del área por el centroide en x sobre la sumatoria del área. Esto nos daría igual a 46. Entonces ya lo trazamos. Trazamos la línea aquí más o menos, un poco chueco, y ya, este sería la distancia. Y sería lo mismo con respecto a y. Entonces sería la sumatoria del área por el centroide en y sobre la sumatoria del área. Esto nos daría el resultado de 11.60. Entonces lo trazamos, vendría siendo de aquí a aquí. Entonces estas serían las medidas, más que nada coordenadas, para ubicar mi centro de gravedad o centroide. Con esto concluimos. Bueno, ahora hablaremos sobre el tema de fricción. La fricción es una fuerza que resiste el movimiento de dos superficies en contacto que se deslizan relativamente entre sí. Aquí tenemos un diagrama donde vemos que un objeto está sobre una superficie. El objeto tiene un peso, que el peso va aplicado hacia abajo. Esta es una componente normal. Esta es la fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento del objeto. Y esta es nuestra fuerza, la cual aplicamos para que el objeto se mueva. Bueno, ahora vamos a ver un problema sobre fricción. Nos dice: un embalaje uniforme que se muestra en la figura, así como en esta, tiene una masa de 20 kilogramos. Si una fuerza P igual a 80 newtons se aplica al embalaje, determine si este permanece en equilibrio. Dice: el coeficiente de fricción estática es igual a 0.3. Bueno, ahora vamos a resolver esto. Bueno, aquí tenemos ya nuestras ecuaciones en equilibrio. Primero sacamos nuestras sumatorias en fuerzas en x. Tenemos que el 80 coseno de 30, que sale de aquí, de nuestra vector, con el coseno de 30 para determinar en x, menos la fuerza, que es esta fuerza que es la que se opone al movimiento del objeto. Después nuestras sumatorias en f y y, sería menos 80 seno de 30, más nuestro componente normal, menos el peso, que es 196.2. Esto sale de multiplicar, como nos dijo el problema, que tenía un peso de 20 kilos, se multiplica por la gravedad y nos da 196.2 newtons. Y nuestro momento también se determina por el 80 seno de 30 multiplicado por 0.4, que es esta medida que tenemos aquí, menos 80 coseno de 30 por 0.2, que es esta otra medida, más nuestro componente normal, y en x. Y por último, tenemos que despejar nuestras incógnitas. Ya despejado nos queda que nuestra F es igual a 69.3 newtons, nuestra fuerza normal sería 236 newtons y X es igual a menos 9.08 milímetros.